Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión de nuevo programa Experienciar Concienciarte uno en nuestro Centro Integrativo Joloa Cero, donde funciona nuestro sistema conciencial Armon 3210 desde 1984 en Sudamérica, entregando conocimientos, técnicas y vivencias para la armonización, el despertar y la trascendencia. Estamos en el proceso de enseñar, vivenciar y aprender, guiados por los objetivos principales de reformación con preparación sustentable y filosófica, reformación con recuperación saludable integrativa, conformación con capacitación educativa y disciplinaria y transformación con conexión espiritual trascendente. En ese sentido, realizamos una serie de actividades holotransvivenciales que incluyen entrevistas los viernes en la noche, como ahora, reuniones los viernes en la noche para proyectos sustentables y meditación, etcétera. Talleres psicofísicos martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche como yoga y tai chi holísticos, sanación y danza holística. Prácticas para principiantes en los mismos días después de mediodía como relajación y estudios holísticos. Y para avanzados en las mañanas, mismos días y antes del mediodía como culinaria. Convivencias lunares como algunos sábados como retiros y seminarios según la fase lunar y terapias individuales energéticas holísticas que incluyen orientación vivencial, alimentación, etcétera, con opción a acondicionamiento psicocorporal según individuos y grupos que lo piden a nivel nacional e internacional, incluyendo bilingüe, como ahora tenemos varios inscritos. Entonces hay que sintonizarse con diferentes horarios a nivel Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, etcétera, y transmitir todo lo que hacemos según un programa semanal, trimestral, fijo y otros programas adaptados según la necesidad. Bien, en ese sentido, estamos ahora con el capítulo 2 de una entrevista muy interesante con nuestra amiga Paulina Mansur Morales desde Santiago de Chile y hemos hecho la introducción hace un par de días con ella hablando sobre su vida personal, su formación y transformación y otras cosas muy interesantes y a grandes rasgos del tema que va a hablarnos sobre organización consciente para el bienestar. Ella es boliviana chilena, diseñadora gráfica desde la Universidad de Chile, es una coach neuroontológica y se dedica a hacer acompañamientos para la organización consciente, el autocuidado y el manejo del estrés. Nos hemos conocido el 2013 cuando yo vivía en Santiago de Chile y ahí tuvimos algunos contactos de vez en cuando y me sorprendió de su dedicación realmente a algo que es autocuidado y manejo alternativo interesante. Entonces ahora sí vamos a hablar con más detalles sobre, recapitulando lo que hemos hecho la vez pasada y avanzando hacia el tema que ella va a proponer. Entonces vamos a ver. Transmitir con Paulina Mansur. Estamos transmitiendo en Instagram y en Facebook. Mi Facebook abierto, lo mismo Magani Mahasa. Solamente en Instagram aparezco con pantalla partida con ella. Entonces ahí nos acepta la invitación y queda grabado en mi IGTV también. Hola, Hola, Dani. ¿cómo estás, Pauli? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Parece que... ¿Sí? Ah, Sí, ya, sí, súper. todo bien, todo excelente. Así es. Como Qué hemos bueno. hecho la prueba la vez pasada y funcionó a la perfección. Yo tengo fibra óptica y no tengo ningún problema. Y parece que tu conexión era buena porque algunas veces el año pasado empecé a hacerlo, algunas veces fallaba la conexión, fallaba la sintonía porque no sabían apretar el botón específico. Entonces ahí tenía que aprender probando y haciendo, echando a perder un poquito la comunicación a veces. A veces había comunicación muy buena al inicio, después empecé a ralentizar
y bloquearse, congelar, no sé cómo funcionan las cosas. Puede ser dentro de Chile o incluso en otros países. Me entrevistaron en Canadá, que debería ser excelente la comunicación, pero empezó a ralentizar y después se colgó con mi primer profesor de biodanza, que es boliviano, curiosamente boliviano, con su esposa, que era mi primera alumna de Tai Chi, que después de 30 años está volviendo a tomar Tai Chi conmigo virtualmente desde Canadá, porque emigraron a Canadá. Entonces se acuerdan de mí bastante y siempre estamos en contacto. Es que uno siempre se acuerda de ti, Gani. Eres una persona muy cariñosa y muy cercana, entonces cuando tú apareces después de años o uno aparece después de años, es muy fácil retomar el contacto contigo. Así que Claro, no me sorprende mucho lo que me estás claro. contando. Sí, hay algo más allá de lo físico. Lo físico hay obviamente hay algunas cosas directas, psicoemocionales, pero hay algo más profundo que eso. Lo llamamos alma, ser, etcétera. Entonces ahí nada es casual. Si te entrevisto de esta manera y tú cedes y puedes justo ese día, esa hora que algunas personas no pueden, es por algo, para transmitir algo. No estamos hablando a las personas nomás, sino estamos hablando a sus conciencias, a algo más profundo de ello. Entonces quizás no les interesa algunas cosas, pero su ser, si está sintonizado, va a coger lo que necesita y va a transmitir a su cuerpo. Y ahí puede aprovechar especialmente del tema que vas a, a hablar, organización consciente para el bienestar, que me interesa porque hace muchos años, décadas, en esta vida me metí en todo lo que es desarrollo personal a través del yoga, después tai chi, danza, artes marciales. Entonces me interesan las personas que trabajan con esas herramientas para cambiar el estilo de vida. Nuestro planeta no está bien hace tiempo y ahora peor. Entonces necesitamos ese tipo de muletas o amuletos, no sé. Bien. Qué bonita la relación entre muletas y amuletos. Ajá. Me Ya. gustó. Cuéntanos haciendo una recapitulación de tu vida, tu formación, quién es Paulina y qué pasó con ella después de venir a Chile, de Bolivia, donde vivió eh, 15 años aproximadamente. Papás chilenos, pero nacida en Bolivia. Mucha gente tiene ese cuento como mi cuento. Papás franceses, turcos, nací en la India, criada en Oriente Medio, entonces una mezcla. Y entonces ya no hay identidad específica, sino referencias multiculturales. En tu caso me sorprendió no solamente la referencia de Bolivia, que tiene una riqueza tradicional que conocemos y natural, y Chile, porque ya vives ambiente chileno, tus papás también transmitieron eso, sino una identificación árabe. Tienes raíces palestinas, Oriente Medio, entonces tu cara, tu nariz, como has dicho, hay algo de ahí y interesante. Ya, cuéntenos un poquito, Pauli. Ya, tengo una amiga que se llama, Bueno, partí por... sí, tengo una amiga que se llama Bárbara Mansur, vive al lado mío, cerca de Buin, en Maipo. Entonces ella es compañera de biodanza, hizo terapias conmigo y siempre está sintonizada. Le mandé la introducción de la entrevista que hemos hecho el sábado y a ver si sintoniza. Ya, Ujú. Ya. genial. Bueno, voy a partir diciendo que mi mamá está conectada, así que voy a saludarla, aprovechar que está conectada. Veo varias amigas por ahí, a la Lili, veo a la Claudia, a mi novio, así que, pucha, qué rico tenerlos cerquita en la conversación, ¿no? Darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí. Y a ti, Gani, también por invitarme, por estos espacios tan cercanos, tan como hogareños, a pesar de la virtualidad, ¿no? Así es. Y bueno, dicho eso, vamos a recapitular un poquito lo que conversamos el sábado. El sábado nos centramos principalmente en mi vida, como dices tú, y respondiendo a lo que me dices, ¿qué pasa desde que la Pauli llega a Chile a los 15 años? Ujú. Cuando yo entré a la universidad, entré a estudiar diseño gráfico. Dentro de las opciones que estaba para mi postulación, solo postulé a diseño gráfico o diseño teatral. Y bueno,
y en el camino me enamoré mucho de mi carrera. Sin embargo, después cuando ya me puse a ejercer, yo empecé a ejercer desde muy chica, ya en tercer año, en segundo año en la universidad había hecho ya mis primeros trabajos remunerados de diseño. Había algo que me faltaba, Dani. Había algo que no cuadraba conmigo, había algo que no coincidía y tenía que ver con esto de que me pedían habitualmente, el cliente se acercaba a mí siempre para que yo generara un producto gráfico para apoyar la venta de algo, no necesariamente la comunicación de algo, ¿no? Era siempre enfocado hacia la venta. Y a veces esa venta a mí no me hacía mucho sentido, o sentía que los productos que me pedían no eran los adecuados, siempre faltaba algo. Y el diseño tiene algo súper tirano, y es que el diseño siempre es perfectible, Dani, siempre. Entonces siempre le falta una raya, siempre le falta un color, siempre el amarillo puede ser más amarillo, siempre el rojo puede ser más rojo, siempre puede haber una mejor combinación. El diseño está sujeto al gusto del cliente, al gusto de los clientes del cliente. Entonces siempre le falta algo, y eso es algo muy frustrante dentro de la profesión del diseño gráfico. Ya sean logotipos, flyers, afiches. Es algo técnico, no tan humano, es más por la técnica, por la fachada, por el contexto, no por el contenido. Así es, exactamente. Y entonces y además yo he trabajado siempre independiente, entonces es un trabajo, o como yo lo había estado viviendo durante muchos años, muy solitario. Y tuve varios intentos de otros emprendimientos. Yo aprendí a hacer vitrales, hago vitrales con varias técnicas. Bueno, ahí lo tengo medio en pausa porque el espacio no me da para tener mi taller, pero aprendí vitrales. En algún momento quise poner un negocio que bueno, finalmente no dio frutos ese negocio. Después puse la cafetería donde nosotros nos conocimos, esa la puse con mi hermana. Después de eso estuve pintando mandalas en bisutería, mandalas en miniatura. Así que bueno, siempre buscando una alternativa al diseño porque siempre había algo que me faltaba ahí. Sin embargo, una enfermedad que me dio por ahí por el 2015 me detona una búsqueda mucho más profunda, más allá de que esto no me gusta o esto no me llena o como esta cosa más laboral. Aquí yo ya estaba en una búsqueda mucho más profunda, mucho más interna, donde me encuentro con el coaching. Y es en el coaching, cuando yo me meto al coaching, yo lo tomo para mí como una cosa, una herramienta para que me haga bien a mí, para sanar yo, para encontrar un camino yo, y en el camino me encuentro con que por primera vez el diseño puede estar al servicio de las personas a través del coaching. Y eso a mí me explotó la cabeza, o sea, podía a través de uno de mis dones, que es la organización, yo de verdad tengo un don para la organización. Yo soy una persona capaz de organizar información, de organizar una casa, de organizar una cocina, de organizar la alimentación, de organizar hábitos. Me sale innato a mí eso. Y además me encanta. También el arte. Todo lo que mencionas es que significa tienes espíritu artista. Eso viene seguro de antes, quizás de ancestros. No sé de dónde lo traes el arte. Seguro que sí. Uh-huh. Seguro que sí. Bueno, y la lectura de cartas que leo, ¿no? Seguramente también lo debo traer en la sangre. No sé quién me lo explica por ahí, pero... Y bueno, y desde ese lugar, fíjate que me empiezo a dedicar al coaching y me doy cuenta de que gran parte de lo que a mí me estaba pasando, mi condición, esto de que hablábamos el sábado, ¿no? De esta condición intestinal que yo tengo, el intestino permeable, se producía, en mi caso, por un estrés crónico que yo no había tratado, yo no sabía que eso era estrés, yo pensé que la vida era así. Y entonces me dije a mí misma, si yo, que soy una persona que anda buscando constantemente, no sabía lo estresada que estaba, ¿cómo debe vivir la gente? ¿Qué debe pensar la gente? ¿Qué debe sentir la gente? Otras mujeres, ¿cómo lo están haciendo? Y ahí es cuando yo decido tomar este rumbo del autocuidado, el manejo del estrés y la organización consciente. Con los años, la gente
las sesiones empezamos a trabajar organización. Y que finalmente la organización, como yo te comentaba y como dice nuestra publicidad, toca absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, desde ese lugar es que yo decido, digamos, ya situarme en esto, vivir de esto, trabajar exclusivamente en esto. Y aquí estamos, trabajando en esto. Y coach, eso viene de cochero prácticamente. Ahora hay una palabra paralela, como en biodanza, dice facilitador. No es profesor ni Así es. instructor, facilitador de procesos. En realidad eso me hace recuerdo en Japón, dice sensei. Sensei es quien sabe un poco más, es como el hermano mayor, porque tiene más experiencia, un poco más antiguo. Eso, ya no hay ese como en la India, el gurú, el guía, porque él sabe todo, está conectado y tú no tienes nada. Es como él es el iluminado o el ilumno y uno es el alumno, no tiene luz, no es así. Claro. Ujú, No, en este caso, y yo de hecho cuando promociono mi trabajo, yo no hablo de sesiones como tal, sino que hablo de acompañamientos. Yo hago acompañamientos, yo te acompaño a que tú logres tu objetivo. Y eso me gusta mucho. Y efectivamente las personas que han trabajado conmigo me dicen que mi compromiso es súper alto, porque yo no tengo problema en dar mi WhatsApp, en mi página web, mi Instagram, mi Facebook, me pueden ubicar desde cualquier lugar y claro, obviamente no voy a contestar a las 3 de la mañana ah, porque el autocuidado está primero, pero responderé al día siguiente, ¿no? así Y es. eso también es parte importante del trabajo, ¿no? De organizar. Hay una frase muy bonita que me gusta, o una reflexión, más que una frase, una reflexión súper linda que dice que la organización es decidir a qué le dices que sí y a qué le dices que no. Ujú. Desde ese lugar, ¿no? Es como voy poniendo límites en el día a día, voy poniendo mis límites en el hacer, en lo que yo voy armando, en lo que yo voy construyendo. Y voy decidiendo qué es lo que no voy construyendo, con quién no me voy juntando. No Entiendo. decido que hoy día, Ujú. dígame, Entiendo que dígame. cuando te metiste en ese tema de organización y consciente, empezaste por ti misma. Entonces, Así es. empezaste a mirar tu vida con otros ojos, otros lentes y empezaste a reordenar las cosas. ¿Qué reordenaste en tu vida personal y familiar? Eh, Cuando yo tenía el emprendimiento con mi hermana, una de las cosas que nos pasaba habitualmente era que estábamos constantemente apagando incendios. No terminábamos de cerrar un tema cuando ya venían 5 temas más que atender. Y las alumnas y algunas profesoras del centro se reían de mí porque yo tenía un cuaderno súper grande, bueno, todavía lo tengo, pero ahora cumplí otra función, donde yo anotaba todo lo que tenía que hacer y era una lista interminable y súper frustrante. Ujú, El día que nosotros cerramos el negocio fue un 8 de junio del 2015. ujú. Yo estoy de cumpleaños el 11 de junio. Y con mi pareja decidimos irnos a la playa, porque era un momento triste para mí, era un cumpleaños distinto, y nos fuimos a la playa, a pasar mi cumpleaños los dos solos, en silencio, como en una reflexión. Y bueno, y dentro de todos los pendientes que habían, a mí me costó muchísimo desconectarme de todos esos pendientes y me encontré con una metodología de gestión del tiempo que se llama GTD. Se los voy a anotar ahí para que Mejor. la tengan a mano. GTD es una metodología de gestión del tiempo. Pueden googlearla, es súper buena. Y me enamoré de esa metodología porque una de las cosas que esta metodología te permite es realmente ordenar no solamente el trabajo, que es lo que creemos que tenemos que ordenar, o ordenar la casa, la limpieza, la mantención, sino que esto te permite ordenar toda tu vida. Y yo me di cuenta de que yo
visualizarme para poder darle espacio a mi bienestar. Yo necesitaba robar tiempo para mí, para mi bienestar, y porque también entendía, visualizaba que el cierre de este negocio iba a tener un impacto en mi vida a nivel emocional. Entonces tenía que hacerme cargo de eso, cuidarme de eso. Y aunque yo no lo visualizaba tanto, como que lo intuía solamente, mi pareja sí lo vio y me dijo, Pauli, tienes que cuidarte, tienes que ver esto que viene y que no quiero que te agarre mal, porque en el fondo, si te agarra mal, nos agarra mal a los dos, ¿no? Mm. Eh, Así que lo primero que yo organizo es el tiempo para poder procesar este duelo que se venía en ese momento. Y creo que lo hice bastante bien, ¿ah? Porque si no lo hubiese hecho así, después no sé dónde estaría. Los tiempos en ese sentido fueron perfectos. Estuve mucho tiempo conectada con las artesanías, pintando mandalas, como en un proceso muy de transición bien importante que fue extraordinario y muy sanador, gracias a la organización. Claro, claro, claro. Y te tocó a ti en tu vida personal primero y ahí cuando tú das consejos, supongo que por la experiencia que te tocó, al menos en parte, das consejos y puedes guiar mejor. Tu vida debe estar más organizada como buen ejemplo también, porque hay mucha gente que tiene un problema personal o en su casa, pero tienen buena imagen, entonces todavía no lograron arreglar Así es. su casa. Eso. Sí, fíjate que, mira, este es mi cuaderno de organización. Ya. Entonces, cada uno de esos papelitos que ven ahí es un mes, ¿ok? Entonces uno diría, bueno, pero a ver que la Pauli efectivamente muestre, ¿no? Y entonces yo, ¿qué es lo que hago? Yo organizo el mes, fíjate, bueno, yo no sé si se va a ver bien, pero por ejemplo, ahí está organizado un mes. Y luego entonces, la semana, Ujú. y los días. Y así, constantemente ya tenemos 3 de estos cuadernos llenos de organización. Entonces sí, lo que tú dices es verdad. Yo me organizo yo primero, lo vivo yo primero, para poder traspasárselo a otras personas. De hecho, ahora estoy experimentando en mí, haciendo un registro de hábitos, Mm, ¿no? De mm. energía, de estados anímicos, que sea en una plantilla súper bonita, con la idea de que efectivamente esto después yo pueda llevarlo a sesión o a un taller o a lo que sea, y saber cuáles son las dificultades de ese trabajo. Porque si yo no he vivido esas dificultades, ¿cómo voy a entender a la persona cuando me dice no puedo? Claro, claro. Uno Ahora, tiene que vivirlo. sí, ahora me viene a la mente que no somos de la generación digital nosotros, porque la generación digital es los millennials, cuando ya aparecieron las computadoras y los notebooks a nivel personal, porque antes habían en las empresas aparatos que no son tan eficientes ni rápidos, no había mucha conexión, especialmente en el tercer mundo, porque el primer mundo fue antes, en los años 80 casi final, años 90 y recién aparece la generación millennial. Entonces, esa generación no le gusta escribir mucho y cada vez peor porque están perdiendo la caligrafía, la anotación, y eso es mundial. Entonces, mantener, escribir un diario como yo, desde pequeño escribía en árabe, después en inglés, después en castellano, portugués y ahora de todo un poquito, pero siempre mantengo escribir por escrito. Eso es importante. También tengo lo digital, pero no soy fanático por lo digital por cualquier problema en la electricidad, en el contacto, etcétera, puede perder. Tú te acuerdas, a principios cualquier trabajo era muy vulnerable todo lo que es digital. A veces uno se perdía un trabajo completo, no se podía almacenar en la nube, no había nubes, había nubes mentales nomás. Entonces ahí no se podía almacenar y había que escribir. Entonces ahora, por ejemplo, yo anoto los números de teléfono manualmente, porque me pasó una que otra vez que se perdió el celular. Por ejemplo, rara vez a mí me roban o se pierde, pero a veces sucede o algún problema en el celular y se pierde. Entonces, si no estoy anotado, tengo que llamar a cada persona o avisar
los nombres de quién, los números, entonces es un problema. Hay que Así tener es. ambos Sí, métodos. ahora, yo también sufro de nubes mentales, ¿ah? A mí me pasa bien seguido, por eso la organización para mí es tan importante, pero yo Ya. no me libro de las nubes mentales, déjame decirte. Mm, ya. Otro punto importante, yo creo que hay que combinar entre lo organización, lo organizado, que es más intelectual, que es por el sistema, que exige, cada vez exige más, y con la fluidez también, porque también una persona, cada vez la gente no quiere trabajar mucho, no quiere trabajar muy concentrado, quiere disfrutar lo que está haciendo. Cada vez escogen cosas que le gustan. Tiene que ser agradable, bonito, como el Instagram. Y rápido, aunque a veces las cosas no son tan rápidas. 15 minutos no se puede transmitir todo, especialmente temas así profundos, temas del alma, temas de Ajá. comprensión, etcétera. Entonces, ¿cómo tú puedes combinar entre lo que es intelectual, organizado, casilleros y todo, como masculino y como lo femenino, intuitivo, fluido, etcétera? ¿Te has dado cuenta de eso? Mira, hay dos cosas que son fundamentales para abordar esto que tú me estás diciendo. Estamos hablando de organización consciente para el bienestar, Ujú. no para la productividad. Partamos por ahí. Ya. También, ¿qué entendemos por productividad? Productividad es algo muy masculino, muy competitivo, muy de resultado, no de procesos. Resulta que nosotras, las mujeres y los seres humanos en general, hemos perdido con el tiempo del autoconocimiento, el tiempo de la reflexión. Y entonces, tú, por ejemplo, mira, te voy a preguntar, ¿cuál es tu mejor hora del día para trabajar, Gaby? Eh, en la tarde. En la tarde me resulta muy En la bien tarde. porque en la mañana yo era esclavo de levantarme temprano como todo el mundo para ir al colegio, para cumplir cosas y cuando entré en la onda espiritual y religiosa, entonces antes de que salga el sol tenía que hacer todo eso y cuando tuve mi libertad y vine una vez a Arica desde La Paz y vi que la gente se levanta tarde, abren los negocios tarde y la vida sigue. Entonces decidí disfrutar de mi tiempo en la mañana y no trabajar a las 6 de la mañana haciendo kung fu y tai chi. Estaba en La Paz, en el montículo de Sopocachi, haciendo tai chi, kung fu, con ese frío de La Paz, con gente de embajadas, gente de gobierno, etcétera, en sus años 90, principios de 90. Después yo dije, bien, hice todo muy bien, estaba bien, no me arrepiento, me hizo bien para la salud, pero no me hizo bien para el estrés. Yo tengo estrés interno. Y eso es debido a que mucha disciplina, que es buena la disciplina, pero mucha disciplina también juega en contra. Entonces ahora mis Así es. horas mejores para rendir son la tarde. Perfecto. Tú lo tienes claro. Mm, Si yo vengo y te digo, Dani, a partir de mañana la única forma en que tú vas a poder trabajar es dando clases a las 6 de la mañana y se mm, acabaron las clases a las 7 de la tarde. mm, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro? Hay un conflicto. Y como dices tú, la vida sigue. Lo que pasa es que nosotros como que hubiésemos perdido de alguna manera o sentimos que hemos perdido nuestro poder personal. Yo no digo que sea fácil y que no todos tenemos los mismos privilegios, ¿ok? Sin embargo, sí hay cosas que podemos elegir. Entonces, cuando alguien que viene y me dice, pucha, yo trabajo en oficina, yo no puedo dejar de trabajar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Perfecto, pero si tu mejor horario para trabajar es, no sé, de 10 a 11, de 10 a 12, ujú, porque puede ser. Entonces, en ese horario evita poner reuniones, en ese horario que sea tu horario productivo. ¿Y cuál es tu peor hora para trabajar? No, después del almuerzo, entre las 2 y las 3 de la tarde, o pucha, no, entre las 2 y las 4 de la tarde. Ok, entonces en ese horario haz cosas más livianas. ujú. Entonces te fijas que hay un autoconocimiento respecto de tu propio cuerpo, respecto de tu gusto, respecto de tu fluidez. Esa es la primera herramienta para combinar esto masculino de la productividad y la fluidez y el bienestar que es más femenino. Pero hay otra técnica que es mucho más mental y racional que tiene que ver
organizarnos al 80%. ¿Qué significa organizarnos al 80%? Significa que yo no voy a ocupar todas las horas de mi día. No puedo ocupar todas las horas de mi día. Porque si yo estoy ocupando todas las horas de mi día, entonces también tengo que considerar los pequeños desplazamientos de aquí a la cocina o de aquí al patio o que voy a ir a comprar, que son minutos que no contamos. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo, tengo 24 horas y lleno de esas 24 horas, digo ya, yo solo duermo 7 horas, digamos, mentira, yo la Pauli duermo entre 8 y 9, no me quiten mis horas de sueño. Ya, pero digamos que duermo 7 horas, se supone entonces que yo debería tener 17 horas para organizar. Ah, pero sí, entonces organicemos eso, pero tú solo vas a organizar el 80% de ese tiempo. Y vas a dejar un 20% para que aflore el silencio, para que aflore lo que no vemos. Las idas al baño, el picoteo, que de repente me llamó alguien, que conteste un WhatsApp, que son pequeños detalles en el día a día, que también lo podemos llamar ladrones del tiempo. Ujú. ¿Ya? Pero si nosotros organizamos al 100%, entonces no nos alcanza la vida. Así es. Esa es otra de las técnicas. Para que exista la fluidez, organizar al 80%. Dime, Por Dani. eso hay gente que dice, no me alcanza el día, necesito que el día sea 25 horas. Se escucha varias veces de personas, no tienen orden de eso. En la metafísica se habla de rayo magenta. El rayo magenta es la armonía y el orden. La gente que tiende a desordenarse y siempre le falta tiempo, entonces tiene que trabajar mentalmente, energéticamente, con el rayo magenta, ese color agradable, bonito. Y parece que este color, este rayo, esa fuerza, ayuda a la persona a convocar el orden y la organización a nivel superior, pero desde arriba hacia abajo, no solamente por una orientación profesional. Y eso es interesante. Es muy interesante porque además yo no sabía eso y diseñé nuestra publicidad en color magenta. Ah, Mira qué qué bonito. bien. Me acabo de Qué dar cuenta de eso. sincronía eso, sincronía. Sincronías, Así así es. es. Ya. Así que esas dos herramientas yo puedo como darte un poco pensando, ¿no? En juntar lo masculino y lo femenino. Siento que son muy eficientes, muy prácticas y muy concretas para llevarlas en el día a día y de verdad funcionan. Mm, qué Pero no bien. son mágicas, uno tiene que hacerlo, uno tiene que poner de su voluntad para poder hacerlo, eso es verdad. Además, la vida es dinámica y la vida es misteriosa. Uno podría proyectar una semana, un mes, un trimestre, hasta un año, como ocurre en países adelantados que tienen todo fijo por día, por hora y por minuto. Incluso, pero igual ellos se dan cuenta que hay muchas cosas que hay que modificar, hay que estar listo para cambiar el orden un poquito a veces, especialmente fines de semana o cuando se salen o cuando hay algún evento. Aparte, eso es a la buena, aparte a la mala, cuando uno se enferma, se accidenta, tiene algún problema o problema mayor como la contingencia que nos está pasando globalmente, entonces eso cambia en los planes. Incluso a veces Así hay es. baches de incertidumbre. No se sabe porque depende de otras cosas, depende del gobierno, depende de la OMS, depende del vecino, depende quien manda las cosas, por ejemplo. Entonces, Fíjate que respecto de eso que me estás diciendo, tengo un ejemplo así, pero súper, súper fresquito. Ayer estábamos antojados con mi novio de comer algo rico, algo dulce. Tú sabes que yo no puedo comer ciertas cosas, entonces yo le dije, inventemos un pay de limón, que no tenga cereales, que no tenga azúcar, que no tenga lácteos. ujú. Era un gran desafío. Bueno, de hecho puse una historia ayer riéndonos porque no nos resultó el pay de limón, era una cosa así muy rara. Pero estaba cocido, todo lo podíamos comer y lo comimos. Bueno, nos cayó pésimo, pero pésimo. No nos enfermamos de la guata, pero sí nos cayó súper pesado, nos costó dormirnos. Bueno, yo soy alérgica a los zancudos y hoy día yo tenía este live. Entonces, si un zancudo me pica, yo puedo aparecer así, pero toda hinchada. Ah, Entonces,
me aparece un zancudo, como a la 1 de la mañana, ahí molestando. Entonces yo me despierto y le digo, mi amor, hay un zancudo. Ya nos había costado quedarnos dormidos, que sí, aparece el zancudo. Listo, ya nos levantamos, matamos el zancudo. Listo, a dormir de nuevo, abrazaditos. Estábamos durmiendo, ¿me puedes creer que apareció un segundo zancudo? Querían ahorcarme. Ok, porque además no es que uno se despierte y mata a la cuestión rápidamente. No. Como que tenéis que buscarlo, encontrarlo, perseguirlo. Es toda una batalla. Sí. Total que eran las 2 de la mañana y no nos podíamos quedar dormidos porque nos desvelamos. Y él tenía que trabajar hoy día a las 8 de la mañana, yo tenía que hacer cosas, tenía el lab, qué sé yo, contigo. Bueno, por supuesto que mi planificación se ve afectada si yo no duermo bien, sobre todo si yo soy una persona que duerme harto, yo duermo entre 8 y 9 horas todos los días. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Donde hay un compromiso con otra persona, no solo contigo, sino que ya lo habíamos anunciado, ¿no? Que además hay otros compromisos con otras personas y qué sé yo. Entonces, uno tiene que decidir, y aquí viene como otra herramienta de organización, elige 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 principales cosas que vas a hacer el día de mañana o el día de hoy, entendiendo que tu energía no es la misma? Entendiendo que tu foco no es el mismo, entendiendo que tu contexto y tu situación no es la misma. Desde ese lugar podemos ser mucho más amables con nosotros mismos y no decir tengo 20 tareas que son imprescindibles, cuando en realidad somos humanos. También nos creemos así como el hoyo del queque, que podemos hacerlo todo y en realidad que hagamos 3 cosas es caleta. Pero tenemos que elegir cuáles sí y cuáles no. Cuáles son las que son importantes para nosotros, cuáles son las que nos nutren, cuáles son las que nos hacen bien. Y cuáles son las que le hacen bien a los otros. En cuáles no le fallamos a los otros. Elegir solo 3 es súper compasivo con uno mismo y con el entorno. Bien, tú mencionaste hace rato que tú hacías la lista para autoobservación y me hace recuerdo en el monasterio en Nepal, donde me tocó en los años 80, a principios, igual nos hacían hacer lista del comportamiento personal, a qué hora se levanta, a qué hora se despierta, a qué hora se levanta, porque hay diferencia, el despertar, darse cuenta, el levantarse, salir de la cama con la fosa nasal adecuada, pie derecho o pie izquierdo. Hay toda una ciencia de pranayama para hacer esto. Cómo siente, cómo uno sueña, qué sueña en la noche, con quién habla, qué come, problemas de salud. Todo eso, habían 16 puntos que había que anotar diariamente. Y yo dije, interesante, porque a mí me gusta la escritura, pero después empecé a reflexionar, ahora toda la vida tengo que andar con el cuaderno anotando y después mostrando a mi maestro cada semana para que él vea, y él a veces ni miraba, porque lo importante es anotar y no mostrar al maestro. Al inicio sí, porque muchos dan la vuelta y no lo hacen bien, entonces hay que asegurar que uno está haciendo bien. Después, curiosamente, después de un año haciendo la tarea muy bien, uno lo activa internamente como piloto automático, empieza a hacer autoobservación. Y muy interesante Así es es. el hábito. Hay que instalar el hábito y después el hábito te marca el destino, como se dice. Mira, qué bonito eso. Y además el hábito, Dani, también nos permite, el hábito de escribir o de hacer registro, nos permite entender de repente por qué un síntoma u otro en torno al dormir bien o dormir mal. Claudia, no sé si seguirá conectada, si seguirá por ahí escuchándonos, pero Claudita, ella el año pasado me mostró que a veces algunos de mis síntomas estaban en directa relación con cosas que yo había hecho, con cosas que había comido, con cosas que me incomodaban. Fíjate que ella me mostró que la incomodidad también podía causar síntomas. Entonces fíjate que al ir yo anotando, me doy cuenta de la relación entre la causa y efecto.
a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, por dormir mal o por comer algún alimento, tenemos un cambio de humor importante. Y ese cambio en la emocionalidad puede afectarnos a nivel relacional con otros. Claro. Y a veces evitando ese alimento, a veces siendo más consciente, como dices tú, en la autoobservación, podemos evitarnos problemas finalmente. Claro, claro. Estás hablando de Claudia Zamora. Ahí está la conclusión. Estás hablando de Claudia Zamora. Sí. Ya, justo ahora Sí, se estoy conectó. hablando. Sí, sí, somos amigos hace tiempo y ella es muy acertada en su tarot y hace buena técnica de acupuntura de medicina tradicional china. Entonces, muy Sí, interesante esa colega. sí, ella es excelente en lo que hace, es muy Ujú. buena. Muy intuitiva. Sí, Ujú. sí. De hecho, es mi médico de cabecera. Qué bien, qué bien. Bien. Saludos Así a es. Claudia. Ya. Bien, ¿qué más nos puedes hablar de la organización consciente? Aquí hablas, es una herramienta que toca todos los ámbitos de nuestra vida. Es encontrando el bienestar de acuerdo al sentir y no el resultado, que es un punto muy importante. La organización y los Ajá. ciclos naturales tampoco es muy intelectual, tiene que ver la vida real, la vida natural. El espacio para la improvisación y la espontaneidad, el alcance de la organización. Pero ese punto me gustaría que me lo explicas de acuerdo al sentir y no al resultado. Sí, fíjate que hace unos años atrás conocí un libro que se llama El mapa del deseo, que lo escribió Daniel Laporte. Ujú, Ella es una mujer que se dio cuenta de que en la sociedad moderna estamos siempre trabajando en función de un resultado, ujú, de hacer algo o de obtener algo, ¿ok? Y esta mujer se sentía permanentemente frustrada cada vez que quería lograr, no sé, por ejemplo, ella decía, quiero comprar un departamento y ese departamento me lo quiero comprar porque cuando yo tenga ese departamento voy a sentir bla, 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 bla. ¿Ok? Daba lo mismo lo que ella fuera a sentir, pero el sentir venía después de lograr lo que se había planteado. Y en un momento como de iluminación, digamos, o de reflexión profunda, ella dice, bueno, pero ¿y qué tal si yo estoy pensando que el departamento me va a dar tranquilidad? Y me compro el departamento. Pero resulta que cuando tengo el departamento tengo que lidiar con la constructora, tengo que lidiar con los problemas del departamento, tengo que pagar contribuciones, tengo que pagar un montón de cosas. Y esa tranquilidad que yo me estaba imaginando es efervescente, se fue. ujú, No es algo que yo realmente esté sintiendo cuando tengo el departamento. Entonces, cuando ya tengo el departamento, yo inmediatamente genero una nueva estrategia o una nueva meta, un nuevo objetivo para sentirme de otra manera. ujú, Entonces ella dice, a ver, un momento, detengámonos aquí. ¿Y qué tal si yo en vez de enfocarme en el resultado, en vez de enfocarme en el departamento, en vez de enfocarme en el auto, en el viaje, en el diplomado, en la carrera, me enfoco en cómo me quiero sentir? ujú, ¿No? Y entonces ella dice, si yo me quiero sentir tranquila, ¿de qué formas puedo sentirme tranquila? Ya puede ser que el departamento sea una forma, voy a trabajar en función de eso, pero no con el foco en el departamento, sino que en el foco en mi día a día y de cómo voy construyendo esa compra del departamento. Me puedo sentir tranquila si yo, por ejemplo, los días sábados en la tarde me voy al parque a disfrutar con mis hijos, con mi pareja, con mi mascota. Quizás me puedo sentir tranquila si es que todos los meses decido ahorrar una cantidad de dinero. Me puedo sentir tranquila si vivo en un lugar que es seguro. Entonces empezamos a definir la tranquilidad y no el objetivo. Si yo me organizo en función del sentir, de cómo me quiero sentir, el resultado pasa a un segundo o tercer plano. Y curiosamente, nos acercamos más rápido a esos objetivos, porque ya no
es como la zanahoria que tenemos aquí, vamos corriendo en busca de la zanahoria que nosotros mismos vamos llevando, sino que vamos sintiendo en el proceso, vamos gozándonos el camino, y vamos alineados. Y esto que te decía yo, ¿no? De la organización es decidir qué sí y qué no hago. El sentir me da la brújula, el sentir es mi brújula de qué es lo que sí hago y lo que no hago. Por ejemplo, algo muy concreto. Yo quiero generar comunidad. Yo quiero trabajar con más personas, porque una de las cosas que yo decido hacer cuando salgo del diseño y me meto en el coaching, es que yo no quiero trabajar sola. Yo quiero sentirme acompañada, yo quiero sentir que colaboro, yo quiero sentir que soy un aporte. Entonces, cuando Gani me llama, ¿cómo decido si quiero o no quiero? Claro que quiero, porque yo quiero sumar, yo quiero aportar, yo quiero colaborar, quiero trabajar con otras personas. Entonces es un sí. Pero si alguien viene y me dice, pucha, Pauli, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa de, no sé, en una página web donde la gente tiene que pagar una millonada y obviamente que no me lo van a decir así, pero ya, que tienen que pagar una membresía, qué sé yo, y entonces yo voy a ser visible, pero voy a ser visible a un grupo muy pequeño. Probablemente yo diga, oye, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacemos masivo? ¿Por qué no aportamos desde otro lugar? Y si me dicen que no, probablemente también voy a decir que no, porque no está alineado a mi sentir, ¿no? Y entonces la productividad se va viendo en función de cómo yo me voy sintiendo. Claro, claro. Es como mi ejemplo, lo que te dije. Antes me levantaba a las 3, 4 de la mañana para hacer mi meditación, después ir a la plaza a hacer mi gimnasia, después todo. No me sentía mal, pero eso me estresaba. También yo me acuerdo, y eso lo cambié cuando cambié la disciplina obligada a la tarde, el tai chi en la tarde. Y en la mañana disfruto haciendo mi meditación. Tenía el mismo hábito de despertar temprano, pero ya no me levanto porque la hora dice a las 6 de la mañana tengo que salir. Entonces me levanto cuando tengo que levantarme para ir al baño o para salir, porque a veces me ponen clases temprano, pero ya no a las 6 de la mañana. Yo prefiero no funcionar antes de las 8 de la mañana. Ahora, por ejemplo, tengo alumnos de Filipinas y son 11 horas de diferencia. Entonces, si hay que hacer cualquier planificación, quizás hay que hacer más temprano para que ellos puedan hacerlo. Entonces, no es así fácil. Entonces, sacrifico un poco, pero no tanto como para perturbarme por un tiempo. Quizás para una clase excepcional, algo excepcional podría ser, pero no es lo normal. Lo mismo cuando llegué a Sudamérica como profesor de yoga, como monje, etcétera, todo el mundo me decía, pero haz yoga, ese es el éxito, todo el mundo quiere yoga, quiere relajarse. Y yo tenía muchas otras habilidades, era bailarín, hacía tai chi, hacía artes marciales, hacía muchas cosas, cocinaba, etcétera. Entonces me sentía un poco frustrado solamente haciendo una cosita repetidamente, mañana, mediodía, tarde y noche, para satisfacer al público y decir, bien, el maestro de yoga y que enseña y gana de eso también. Y empecé a diversificar y había gente que empezó a criticar, no, tú eres profesor, no puedes hacer sanaciones, porque empecé a hacer masajes, etcétera. No, tú eres yoga y ¿por qué te metes en tai chi o por qué bailas? Al final terminé haciendo un programa de todo un poco y me sentía tan bien haciendo todos esos roles y la gente se sentía muy bien. Tengo mucha habilidad y me calza un papel así y no un papel unilateral. Claro, Es el sentir. es el sentir, exactamente. Ya. Creo que también en tu personalidad, dale, dime. Y para el sentir, obvio, no todas mis habilidades son muy resaltantes. Algunas hay que pulirla, hay que investigar, hay que hacer, pero era un desafío para aparejar varias habilidades que lo tengo. Algo en mí me dice, hazlo. Entonces empecé a hacer tímidamente de a poco, preguntando, viendo, y resultó muy bien al final. Ahora ya tengo un programa multidisciplinario, por decir, y lo que vamos a hablar después,
quiero hacerlo como un proyecto virtual, como una universidad que tiene varias cositas y yo tengo la experiencia en hacer todo esto, pero yo no quiero seguir enseñando todo esto. Quiero hacer un equipo claro, para que se hagan en equipo también, por ejemplo. claro. Sí, y además, Gary, yo siento que también tiene que ver con, como con nuestras personalidades, ¿no? Y con el ser fiel a uno mismo, porque a veces nos encasillamos en una sola cosa y no somos felices en esa sola cosa, pero tampoco nos atrevemos por el qué van a decir, Ujú. por ese resultado que estamos esperando, cuando en realidad, y esto yo de verdad lo he ido sintiendo, lo he ido como interiorizando en mi corazón, de verdad como que al final lo que más importa es que nos sintamos bien con nosotros mismos. Fíjate que el otro día alguien me decía, no podemos dar lo que no tenemos. Y si yo no soy organizada, yo no creo esto y no vivo como viviendo, o sea, no vivo sintiendo lo que estoy predicando, también va a ser súper difícil que la otra persona conecte con lo que yo estoy diciendo porque esa energía se nota cuando uno no hace lo que está diciendo. Y tú llevas practicando todo esto y tu personalidad te permite como decir, a ver, yo voy probando, yo voy haciendo, mira, esto va resultando, y vamos un poco como ampliando la mirada y vamos integrando. Y luego ya una vez que vamos integrando, volvemos a ampliar la mirada y volvemos a integrar, ¿no? Y es como un abrir y un recibir, como un encarnar el conocimiento, en la medida en que vamos haciendo eso, en vez de solamente acumular o solamente querer ampliar, 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 si vamos en este baile, en este ritmo, vamos a ir como realmente contribuyendo y aportando a otras personas, ¿no? En un ciclo muy bonito de aprendo, amplío mi mirada, lo integro y lo entrego, Así es. ¿no? Y yo siento que esa personalidad la tienes tú. Ya, yo me di cuenta de eso a través de una canalización, porque me salía eso, pero nunca me puse a analizarlo. Y una canalización en la escuela de Rayo Dorado, entonces me dijo, de tu padre cogiste todo lo que es progresivo. Mi padre es francés, y era siempre muy busquilla y muy atrevido para hacer cosas, negocios, etcétera, aunque no tenía toda la capacidad, pero le salía. En cambio, mi madre, que era turca, más conservadora y etcétera, entonces cogí la perseverancia en las disciplinas. Entonces, a través de lo que me dijo esto, y me dijo, eso viene de vidas anteriores, porque tu padre era así, tu madre era así, hizo toda la relación, y después empecé a relacionar eso y dije, ajá, ese es el por qué soy de este carácter. Mira, ¿viste? Sí, al Ujú. final somos la mezcla de nuestros padres, sin Claro, duda claro, alguna. claro, claro. Claro, sí. Tú, por Sí. ejemplo, tú tienes padre psicólogo, pero de origen árabe, etcétera. ¿Cogiste algo de tus padres que puedes mencionar en todo lo que estás haciendo actualmente? Mira, mis dos padres, mi mamá y mi papá, bueno, mi papá murió el año 2009, él ya no está con nosotros, Ujú. pero él era un tipo tremendamente creativo. Mi mamá es inmensamente creativa, o sea, son Ah, las cosas preciosas. Mi mamá teje, tiene buena mano para las plantas, cocina como los dioses, hace ropa, vivimos. Ella nos alimentó haciendo ropa, diseñándola ella mucho tiempo. Ella es de profesión profesora de inglés. Eh, Obvio que se me están yendo un montón de sus dones así, se me están olvidando. Mi papá trabajó la madera mucho tiempo, mi papá hacía unas cosas preciosas en madera. Mi hermano heredó el trabajo de la madera de mi papá. Mi hermano hizo esto, por ejemplo. ah, ah, bueno. Mm. Mi papá trabajó la madera, mi papá también era una persona que tenía un ojo así, pero milimétrico, así cuando él veía algo que estaba chueco, él decía, eso está chueco. Y uno le decía, no, eso no está chueco. Y uno iba a lo mismo, 2 milímetros de chuecura tenía la cuestión. Tenía un ojo así, pero Mm, mm. extremadamente, sí. Clínico, Y mi papá, fíjate, ¿ah? ojo clínico. Ojo clínico, sí. Ujú. Mi papá también tenía una capacidad tremenda
tremenda para autoobservarse. Sin embargo, mi papá, fíjate, a pesar de que era un tipo muy organizado, que le gustaba mucho escribir, que era un tipo que era muy de plantear el objetivo, muy de planificar, él como psicólogo le gustaba el diagnóstico, no le gustaba tratar, no le gustaba hacer el tratamiento, por eso lo hubiese solo diagnosticado, eso era lo que a él le gustaba. Fíjate que yo siento como que a él le costaba pasar a la acción. Él organizaba todo muy mental, pero ahí faltaba una fuerza para accionar en las cosas que se proponían. Sin embargo, mi mamá tiene esa fuerza. Yo creo que por eso hacían gran equipo, porque mi mamá es, ya vamos, o sea, una de las frases de mi mamá es como, ya vamos, démosle nomás. Entonces, siento que ahí hay una cosa en mí que hace un match perfecto. Yo organizo, planifico, pienso. Oye, tú me impresioné porque de repente me decís ya que tenéis la idea no sé qué y ya la tenéis armada en la cabeza y es cosa de empezar a ejecutar y en general yo empiezo a ejecutar, no es algo que me vaya quedando como en el cuaderno. Y creo que eso, además de la creatividad que por supuesto que habita en mí, digamos, creo que ahí está como la combinación de mis padres en mí. Sí, yo sé que por ahí va. Qué bien. Además, nunca me habían hecho esa pregunta, reflexionar diría Dani. Bien, a mí me gusta en mis entrevistas hacer cosas no esperadas, porque no me gusta que la entrevista sea lineal, que sea un poco circular, cíclica. Incluso te voy a invitar, que ya vamos a cumplir la hora, a hacer pausa saludable. Me llamó la atención y yo enseño pausa saludable, porque en muchas partes, después de trabajar, no solamente en computador, que ahora el lema de mucha gente, sino cualquier cosita hay que parar, respirar, estirarse, bailar, hacer chikung, hacer algo diferente o meditar un poquito para cambiar de ritmo y otra vez volver a trabajar. Tú dijiste una relación, ¿cuál era? Cada 45 minutos de trabajo, 15 minutos de... ¿Cómo lo tomas? Porque hay diferentes proporciones. Siempre tiene que ser el 20%, entonces si tenemos una hora en estricto rigor deberíamos al menos tener 10 minutos, pero podríamos hacer una pequeña pausa de 2 o 3 minutos que movilice los músculos y vamos a estar bien. Claro. En una empresa exigente le hacen lo mínimo de pausa consciente, pausas saludables y eso lo hacen porque ahora cada vez lo están haciendo. Saben que no hay que exprimir a los funcionarios, entonces hacen rapidito y después vuelven al trabajo porque rinde más con pausa saludable. Como hicieron los chinos, forzaron a todo el mundo en China comunista de Mao Zedong a hacer tai chi en la mañana. Y resulta que trabajaban mejor y tenían mejor salud, no gastaban mucho en salud, pero exprimían a la gente como así como soldaditos. Entonces eso eh, hay que hacerlo con sentir también, como tú dices, no solamente porque hace bien relajarse. Tampoco hacer cualquier cosa, tiene que ser algo agradable. Me llamó la atención en Filipinas cuando tienen que hacer pausas saludables en las cárceles, les hacían bailar y cambió el genio de todos los presos. Y muy interesante. En la India otro experimento hacían vipassana, meditación profunda. Y parece que lo pasivo que no tiene efecto, pero parece que también para esa gente, quizás los hindúes son más sintonizados, tuvo más efecto en su carácter, en su personalidad. Entonces hacían lo que tenían que hacer, pero cuando tenían que meditar, meditaban muy serios y muchos se descubrían a sí mismos, porque así, fruto de la técnica ya sea activa y pasiva, hay que probar. Entonces, ¿qué nos puedes ofrecer al término de una hora de esa entrevista para hacer pausa saludable? Les voy a compartir uno de mis ejercicios o una de mis metodologías para que puedan implementar las pausas activas en su vida. Y lo vamos a dejar al azar. Ya. ¿Ok? Entonces, porque aquí voy a hacer una pequeña precisión, Dani, y es que las pausas activas nos sirven tanto para activarnos, pero también nos sirven para bajar el ritmo, para bajarle 2 cuando estamos muy pasados de revoluciones. Entonces, fíjate que yo tengo un frasquito, mira, un frasquito que tiene papelitos de colores. ¿Ves tú? Este frasquito tiene
hacer una pausa activa en mi vida, yo me puedo poner un cronómetro, me puedo poner un temporizador, una alarma en el teléfono, y entonces cuando ya toca la pausa, vengo y saco un papelito de mi frasquito. Y por ejemplo aquí dice, busca 5 texturas cerca tuyo y siéntelas. Son 5 minutos de pausa activa. Entonces te obliga, o sea, puedes hacerlo en tu escritorio, evidentemente, pero la idea es que uno se pare y haga cosas. Entonces, buscar 5 texturas te conecta con el entorno, es una forma de hacer mindfulness, te conecta contigo mismo y además te paras del escritorio. Al menos caminarás 2, 3, 5 pasos, ¿ves tú? Ya. O por ejemplo, ya digamos que ya hicimos esta y nuestra segunda pausa del día. Entonces, por ejemplo, ya esta. Y esto funciona muchísimo para hacerlo con los niños. Porque a veces los niños están aburridos. Entonces uno puede tener esto. Entonces, la segunda pausa activa podría ser, que me pareció, movimiento libre. Cambia la postura, baila, salta, hace ejercicio. Por 5 minutos. ¿Ves tú? Entonces, fíjate que si uno tiene esto, tienes infinitas posibilidades. Puedes tener 2 frasquitos y vas pasando las que ya vas haciendo un frasquito nuevo. ¿Quieres que hagamos uno hoy día? ¿Ahora? Ya. Es como recreo en los colegios. Como recreo en los colegios. Ahora vamos a ver qué nos toca aquí. Bueno, no sé si todos los que nos están viendo tienen un mantra, pero la que nos aparece, la que acabo de sacar, dice conecta con tu mantra, ¿cierto? No sé si hay... A ver. Ya. Conecta con tu mantra. Y uno de mis mantras es me muevo y confío. Entonces, ¿cómo podemos conectar con nuestro mantra o qué es un mantra? Es una frase casi siempre afirmativa que nos permite conectar con nosotros mismos y como tomar confianza, tener la seguridad de que vamos por el camino. Entonces, obviamente, yo los voy a invitar, yo no me voy a parar porque si no, tengo que mover aquí todas las cosas, pero los que nos están viendo y pueden, ojalá puedan pararse de donde están, no estar sentados, caminar por el entorno mientras nos escuchan, y entonces empezar a sentir qué es lo que les gustaría escuchar en este momento de sus vidas. Y dejar que aflore, sin forzar, sin buscar así tan como exigentemente que aparezca alguna frase. Pero ¿qué nos gustaría, qué necesitamos escuchar en este momento de nuestra vida? Y entonces ir caminando, sintiendo la respiración, inhalando y exhalando. Y dejar que afloren las palabras, que afloren las emociones, que afloren los sentimientos. Y desde ese lugar, entonces, caminar, respirar, poner atención a lo que necesitamos en este momento. Y lo más bonito y lo más importante es brindárnoslo a nosotros mismos. Ya. A través de un mantra. Siga hablando y dirigiendo. Voy a caminar un poquito. Ya. Muy bien. Aprovechando. Entonces, quienes estén caminando, vayan sintiendo su respiración, ver si la respiración que están teniendo en este momento es una respiración liviana o es una respiración profunda. Si es una respiración que está agitada o es una respiración tranquila. Conocer nuestra respiración. También darnos cuenta de si esa respiración, cuando yo le empiezo a poner atención, cambia. Porque a veces cuando nos fijamos en las cosas, van cambiando. Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos en este momento? Hoy día, 29 de marzo, no sé, a las 8 de la tarde. ¿Cómo me estoy sintiendo? Preguntarme también, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito escuchar? Ver si aparecen suspiros, ver si aparecen respiraciones profundas.
corazón para que se expresen, para que nos digan lo que necesitamos en esta pausa, donde dejamos de lado la mente, las responsabilidades. Dejamos que llegue, a veces llega en forma de sensación, a veces llega en forma de palabra, a veces es una imagen, a veces es un sonido, a veces es una textura, un recuerdo. Y entonces nos vamos a hacer la tercera y última pregunta de esta pausa, pequeñita, cortita, condensada, que es aquello que necesito, ¿cómo y cuándo me lo voy a dar a mí misma, a mí mismo? Y entonces ese cómo también llega. Lo bonito de este ejercicio que estamos haciendo, conectar con nuestro mantra, conectar con nuestra frase, conectar con lo que necesitamos, implica una acción personal. Y esa acción personal es definir cuándo me lo voy a dar. Y cuándo me lo voy a dar, voy y lo anoto, me lo agendo, reservo el tiempo para darme aquello que necesito. Y entonces voy volviendo a mi espacio, voy volviendo a mi lugar y me agradezco por estos minutitos, 2-3 minutitos que hicimos una pequeña pausa. Nos agradecemos a nosotros mismos por haber parado, por habernos permitido hacer este ejercicio y por haber encontrado respuestas a través de la autoobservación. Muchas gracias. Hacemos una pausa pequeñita. Una música árabe dice Beautiful Arabian Music and Egyptian Music Arabian Nights, noches árabes, más o menos. Un minutito y después voy a presentarte otra vez. Es como un jingle. Como no sé manejar la tecnología, ponerlo entre medio como publicidad, entonces es bueno hacer esa pausa saludable, un ejercicio, poner alguna música y otra vez retomarnos. Yo creo que 2 minutitos nomás. ¿Estamos bien? Ok, nos desconectamos y nos volvemos a No, conectar, no, no, ¿verdad? no, no. Seguimos conectados, pero para respirar un poquitito, para cambiar, porque estamos hablando todo el tiempo. Entonces, un poquito de música, como hacen en televisión. Perfecto. Ay, está bien. Buena técnica. Me parece perfecto. Ya, Me encanta. ya. Y la gente que quiere Súper. preguntar cualquier cosa podría escribir porque podemos empezar a responder. ¿Te parece? Eso me gusta. Si tienen preguntas, aprovéchennos, que estamos aquí para contestar. Ya. Aquí dice Sultan's Palace, Palacio del Sultán, al menos una de esas músicas de Anatolia, Café de Anatolia. Ok, No estoy escuchando a Dani. ¿no se escucha aquí? Yo no lo estoy escuchando. No sé si se escuchará. Pero sale de mi computador, entonces Ahí sí. Ahí sí. ya. Porque yo uso mi móvil para Instagram y mi ordenador para el Facebook. Tengo otro público en Facebook. Perfecto. Te entiendo. Ya. Muy bien, volvemos a la conversa con Paulina Mansur Morales aquí en el capítulo número 2 en nuestra gestión del 2021, porque en la gestión pasada hemos cumplido 48 capítulos con tanta gente muy interesante.
Entonces ahí todos los lunes en la tarde en general, a menos que el expositor no puede, entonces podemos hacerlo el día domingo, por ejemplo, en la tarde o en la noche, ahí veremos. Importante, porque como queda grabado, entonces no hay problema. Importante avisar a la gente anticipadamente y la gente que se sintoniza está muy bien. Entonces estamos entrevistándote y con el tema de la organización consciente para el bienestar y otras cosas también relacionadas al respecto. A mí me gusta ahí la conversa y donde podemos también puntear un poquitito, hablar de otras cositas muy interesantes. Cada uno es un mundo y hay bastantes experiencias y no es necesario que sea como yo, practicante de yoga en otras partes. Así hay gente muy sencilla, muy buena, pero tiene mucho que decir y enseñarnos también. En ese sentido, Así es. vamos a hablar. Así, mientras seguimos conversando, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre ese tema de organización consciente para el bienestar, sobre organización, sobre bienestar, sobre Pauli, sobre mi persona, etcétera, entonces ahí podrían escribir, vamos a estar atentos y ahí podemos eh, responder. Bien, ¿qué más nos puedes Así decir es. de la organización consciente? Seguimos el tema. Ya hemos hablado de algunos Es que puntos. tú me dejas la pregunta abierta, entonces, ¿desde dónde parto? Porque yo puedo hablar toda la noche de esto. Aquí me diste unas pautas. Aquí el espacio de la improvisación y la espontaneidad, el alcance de la organización. Ujú. Por ejemplo, ¿qué Hablemos significa sobre el alcance de la el organización alcance? entonces. Ya. Fíjate que en estos casi ya 3 años que llevo haciendo acompañamientos y talleres, qué sé yo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la organización puede tocar muchos ámbitos de nuestra vida. En general, podríamos decir que los seres humanos tenemos 5 grandes ámbitos, ya a nivel general, muy, muy general. Esto sería la parte personal, la parte laboral, el hogar, ¿cierto? Puede haber o no un ámbito académico y todos tenemos un ámbito que a mí me gusta llamarle nutrición. ¿Qué es la nutrición? Es todo aquello que de verdad nos alimenta a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico, pero que no le damos el espacio muchas veces en nuestra organización. ¿Okay? Y si te fijas entonces, podemos organizar todas esas cosas en nuestra vida. Desde nuestro hogar, cómo van las cosas físicas, cómo organizamos las cosas físicas y cómo organizamos los procesos, cómo organizamos las rutinas en nuestro hogar. Si vivimos con otras personas, si tenemos hijos, si tenemos mascotas, todo eso, organizarlo nos permite ser más productivos o tener una mejor calidad de vida o ambos. Pueden ser los caminos como una espiral ascendente, ¿cierto? O puede ser una cosa lineal, que yo soy más productivo, soy más feliz, o soy más feliz y por lo tanto más productivo. A nivel laboral, absolutamente todo lo que tenga que ver con lo laboral es organizable. Todo lo que tenga que ver con nuestra vida académica es organizable. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vida personal? ¿Y qué pasa con esta cosa de la nutrición? ¿Cómo se organiza? ¿No? Y es aquí donde está el desafío, porque no pensamos estos ámbitos de nuestra vida desde la organización. Simplemente pasa que, tengo tiempo libre y en ese tiempo libre veo lo que hago. ¿Y qué pasa si no hay tiempo libre, Ani? ¿Qué pasa si somos como los chinitos? Porque así como hemos ido adoptando en nuestra vida un montón de cosas súper buenas de Oriente, hay otras cosas que también estamos adoptando y que no son tan buenas, como el exceso de trabajo, la cantidad de horas que estamos produciendo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué tal si no hay tiempo libre? ¿Qué hago con mi ida al médico? ¿Qué hago con mi salud? ¿Qué hago con mi alimentación? ¿Qué hago con el deporte? ¿Qué hago con mis relaciones, con mis vínculos?
Entonces, si nos organizamos para el bienestar viene a ser esta brújula del sentir. Yo quiero sentirme en bienestar y en función de eso voy accionando y voy reservando espacios en el día a día. Por ejemplo, Dani, ¿qué espacio reservaste tú para ti mismo, para tu nutrición? Hoy día. Hoy día, Sí, concreto. en realidad mi nutrición no es muy puntual. Yo desayuno un poco tarde, algo depurativo, algo como uva. Comí bastante uva, tomé mi vaso de agua con limón, con sal del Himalaya, sal rosada, con bicarbonato de sodio, cloruro de magnesio. Todas las mañanas lo tomo eso con agua tibiecita. Es muy buena. Después como alguna fruta, especialmente frutas líquidas como la uva en ese caso porque es la temporada de eso. Y después hice mi trabajo, lo que tenía que hacer, eso después de meditar en la mañana, obviamente. Siempre medito, hago mis ejercicios, saludo al sol, etcétera. Y antes de la entrevista comí, normalmente como en la tardecita. Algo, la comida principal, la comida salada, una ensalada, algo cocido, etcétera, a menos que esté en ayuno o hago una dieta cruda y vegana, entonces ahí es diferente. Y después de la entrevista también como algo, pero normalmente algo dulce. Entonces, alguna fruta, Muy bien. sí, alguna No, fruta. pero lo que me refería con la nutrición era como los espacios para ti. Por ejemplo, tú meditaste hoy día, te alimentaste conscientemente, Ujú. hiciste tus ejercicios, ¿cierto? Todo eso es lo que yo llamo nutrición. Ah, Nutrición no solo la espiritual, comida. nutrición mental, Ya. nutrición, no solamente la nutrición de lo que comemos Ah, ya, ya, también, ya, ya. pero más amplio. Tú entonces me dices que además de alimentarte muy bien, meditaste, hiciste tus ejercicios. Y hice clase también, hice clase con Canadá y Filipinas a la vez. Entonces en la mañana hice más tipo yoga, más pasivo, porque ayer hice la misma, pero más activo, artes marciales, palos y otras cosas también. Bien interesante y me Listo, siento bien, me sentí bien. súper. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que para ti forma parte de tu vida eso, pero hay muchas personas que no ponen en la agenda y en su organización esos tiempos de nutrición. Esos tiempos de darse un espacio para comer en un tiempo determinado, para hacer ejercicio, para meditar, para hacer algo que les guste, para hacer su hobby, para cantar, para dormir, Ujú. para reír, para pololear. Entonces, cuando uno, dígame, También hice mi anotación. Todos los días yo tengo dos cuadernos. Uno es mi diario, diario semanal, trimestral. Entonces anoto a grandes rasgos lo que está pasando, incluyendo esa entrevista, por ejemplo, me gusta, las clases, etcétera. Y en el otro diario, que no es diario, anoto mis pensamientos. Yo pienso mucho y pienso en varios idiomas, etcétera. Entonces, cualquier idea que me surge sobre las clases, sobre la vida, sobre alguna filosofía, alguien habla algo, yo anoto también y hago mis esquemas, dibujo mandalas, arreglo, no solamente por escritura, sino escribir y dibujar. Y también me siento satisfecho. En la mañana me aflora bastante información después de la meditación. Entonces aprovecho para anotar y es para mí nutritivo. claro, y tú lo tienes como un hábito. Además, Ajá. tú tienes el privilegio de tener una vida tranquila, Mm, de tener una vida en la que tú trabajas en lo que amas y entonces cuando tú hablas de clases es como que estuvieses haciendo algo que te nutre. claro. Eh, pero y no todas las personas tenemos ese privilegio, no todas las personas tienen el privilegio de trabajar en lo que aman. Entonces, a esas personas es importante acercarles la organización desde este lugar que te digo yo, donde ellos pongan dentro de un horario, dentro de que lo agenden, esos espacios que son nutritivos, porque si no, uno empieza a debilitarse, que fue lo que a mí me pasó un poco también en mi negocio, ¿no? Yo estaba tan comprometida con el negocio que yo dejé de cuidar mi cuerpo, dejé de hacer lo que me gustaba en pos de levantar un negocio que finalmente nos llevó como a darle bienestar a muchas personas a costa de nuestro bienestar.
información, esa manera de acercarle la organización a las personas es tremendamente nutritivo para sus vidas, porque ni siquiera se lo imaginan, no es algo que piensen habitualmente y no es algo que nos enseñen. Nos enseñan a organizar las tareas, nos enseñan a tener un horario en el colegio, nos enseñan a que las cosas tienen que tener cierta estructura, pero las cosas que son realmente importantes para nosotros las dejamos para cuando haya tiempo libre. Y a veces ese tiempo libre no existe porque sí. De hecho, hay una persona que una vez me dijo, la libertad y la alegría hay que tomarlas de la vida. Simplemente hay que tomarlas, no hay que pedir permiso. Y lo mismo pienso yo, que para el tiempo que nos hace felices hay que tomarlo, hay que proveérselo, hay que ponerlo y tomarlo. Y esa es una tarea diaria. Esa es una tarea diaria, porque yo que enseño esto, para mí también es un desafío muchas veces, porque hay que cumplir, porque el emprendimiento, porque el Instagram, porque no alcanzas, porque te pidieron tal cosa, porque tal sesión de pronto te afectó un poquito más, o porque, porque el día tiene 24 horas y uno tiene que elegir. Entonces a veces me pasa que digo, si una amiga me llama 2 horas, claro, súper rico, pero ojalá, yo no estar en 2 cosas a la vez, ¿cierto? Y mira, justo ahí la Paula nos dice, absolutamente, tomarnos el tiempo de hacer lo que nos hace felices, robarnos ese tiempo de las otras cosas y elegir. Y fíjate que aquí es muy bonito, porque hemos venido hablando, desde que nos conectamos, que organizar es decidir a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. También es un poco, y aquí es como un tip o una ayuda para aprender a poner ciertos límites. Uh-huh. Que cada vez que le digamos sí a otra persona, no sea un no para nosotros. Cada vez que yo le digo a otra persona, sí te voy a ayudar, o sí voy a hacer esto, o en el trabajo, sí, mira, me comprometo a tal cosa, que no signifique que yo dejo de hacer mi trabajo, que yo dejo de ser feliz, que yo dejo de darme a mí misma el bienestar, porque en el fondo, Dani, somos los adultos responsables de nuestra vida. Ya, eso me Pero hace... no siempre Ya, eso me hace recuerdo al budismo. Hay 2 corrientes principales del budismo. El budismo Mahayana, primero los demás y lo último, el liberarse soy yo. Y el budismo, eso es en el Tíbet, China, Japón, Corea, todo eso. En cambio, en el budismo Hinayana, la rueda pequeña, no la grande, cundió en el sudeste asiático, Birmania, Myanmar, Tailandia, Vietnam, etcétera. Primero yo y después los demás. Si no estoy bien, si no me alcanzo bien, no puedo ayudar bien a los demás. No puede ser fachada. Entonces, dependiendo del carácter, parece la gente del sudeste asiático eh, más vibran con primero ellos, porque tienen más lugares tropicales, ellos disfrutan la vida y después hacen las disciplinas. En cambio, en los lugares más difíciles como el Tíbet, China, climas más fríos, más montañosos, etcétera, primero los demás y al final ellos son más sacrificados. Eso se nota en sus comidas, su disciplina. Cuando viene alguien como Mao Zedong y los obliga a trabajar todo, trabajan como chinos. Chinos, coreanos, japoneses y tienen éxito, pero tienen un alto nivel de suicidio, insatisfacción, etcétera, porque no es su naturaleza. En realidad, la naturaleza oriental, como tú dices, cuando uno dice Oriente, hay Oriente Extremo, Oriente de la India, Oriente Medio, Oriente Próximo, Norte de África. Entonces, hay características generales que los une, pero hay, cada uno tiene su manera. Ahora, lo que sucedió hace 50 años en China popular cambió rumbo de Oriente, porque en la India no hubo, Gandhi no hizo ese cambio que hizo Mao Zedong. Entonces los indios o hindúes que seguían relajados, tienen un alto índice de ciencia y de eficiencia y de genialidad y todos son muy famosos ahora, pero no son tan tensos como los chinos, por ejemplo. Es diferente. Sí, fíjate que en Japón se inventó incluso una palabra, porque en Japón existe, como dices tú, un alto suicidio,
por exceso de trabajo y exceso de estrés. Y el año pasado, cuando di una charla para la Universidad de México, hablábamos de esto con los alumnos, porque los alumnos lo que querían era que yo les hablara cómo no estresarse y ser más productivos, muy metidos en la rueda, ¿no? Del producir, 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 producir. Y fíjate que justo yo les llevé en la presentación una diapositiva donde les hablaba de este fenómeno en Japón, y es que existe una palabra que es karoshi, y karoshi significa que la persona se murió por exceso de estrés y exceso de trabajo. Y puede ser porque le dio un paro cardíaco o porque se suicidó. Y las familias reciben una compensación de parte del gobierno, del Estado, ¿cierto?, cuando esto sucede. Pero es tan deshonroso que una persona muera por karoshi que ni siquiera lo dicen. Entonces, es impactante que tenga que existir una palabra para definir que te mueres porque dejaste la vida en un trabajo, porque dejaste la vida en estrés y no nos damos cuenta. Y aquí hay otra cosa. Cuando estamos con toda la adrenalina y el cortisol en nuestro cuerpo, nos sentimos invencibles. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro cuerpo está reaccionando a un estímulo que está atacando nuestra vida, que está poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, solemos tener dos caminos de respuesta frente a un evento de peligro en nuestra vida. Uno de esos caminos tiene que ver con avanzar, con avanzar. Y puede ser que yo enfrento el peligro o que huyo del peligro, pero avanzo. Y hay otra reacción respecto de este evento que está amenazando mi vida, que tiene que ver con el retraernos. Y estas dos acciones de retracción son: me escondo o me paralizo. ¿Ok? Entonces fíjate que cuando una persona está en un estrés que no, con la adrenalina y el cortisol en nuestro cuerpo, estoy hablando fisiológicamente, puedo tener estas dos líneas de acción. Si yo no libero la adrenalina y el cortisol que tengo en mi cuerpo, entonces yo voy a sentir que estoy listo para la lucha, que estoy listo para pelear todo el tiempo. Entonces me siento súper poderoso, me siento que tengo la fuerza, que tengo la energía, que tengo la voluntad, que tengo los ojos abiertos, que estoy súper despierta. Pero si eso yo lo mantengo en el tiempo, termino intoxicándome por cortisol, lo que se llama una intoxicación por estrés. Y eso es lo que nos está pasando, porque resulta que en estas ganas que tenemos de ser tan productivos, ¿cierto?, estamos permanentemente estresados, estamos permanentemente con cortisol, con adrenalina en el cuerpo, que no procesamos porque no tenemos tiempo de hacer ejercicio, no tenemos tiempo de hacer una pausa activa, no tenemos tiempo de procesar nuestras emociones, no tenemos tiempo de escribir, y entonces nos seguimos intoxicando, y entonces finalmente, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Y nos enfermamos, vamos al doctor, y el doctor nos dice: pero vaya a hacer yoga. Y entonces cuando te dicen que tengo que hacer yoga, lo primero que pensáis: tengo que pagar, tengo que dedicarle 2 horas, 3 horas a la semana, y la ropa, y qué voy a hacer, y cómo lo voy a hacer con los niños, y qué voy a hacer con la casa, y al final es contraproducente, y entonces sigo manteniéndome en un estado de estrés permanente, que finalmente, si no lo manejo, si no lo veo, porque es tremendamente empoderante, es un círculo vicioso, termino muy enfermo, termino con una condición autoinmune, porque ya he debilitado tanto mis defensas que puedo generar una enfermedad autoinmune, y termino arruinando mi vida de alguna manera sin darme cuenta, porque como la adrenalina y el cortisol me mantienen a tope todo el tiempo, me siento poderosa. Claro. ¿Cachai? Por eso el gobierno japonés, viendo ese fenómeno, empezó a imponer leyes para que la gente no se quede en su oficina trabajando, son trabajólicos. Y no podía cambiar porque es un hábito. Entonces empezaron a engañar y todo,
mejoró la cosa un poco, pero no tanto. Eso necesita una generación, dos generaciones. Y empezaron a promover el aikido, por ejemplo, que es muy diferente que el karate, el judo, que es más competitivo, el aikido suave. Y todo lo que es en Okinawa. Okinawa siguen ciertas leyes como el ikigai, propósito de vida. La gente vive largo tiempo porque no son trabajólicos, trabajan, pero no como esclavos. Sabes, la palabra trabajo viene de tripalium, tres palos para los esclavos. Cuando no trabajaban, como dice el amo, los azotaban. Entonces ahí viene trabajo, traba hacia abajo. Por lo que hay que modificar, como en PNL, hacer labor, como los argentinos, voy a laburar, o como los españoles, voy a currar, curro, es el trabajo. Entonces lo modificamos así. Entonces modificaron eso. Y otra cosa interesante también al respecto, el otro extremo tampoco está muy bien. Por ejemplo, en China forzaron a Exacto. hacer tai chi todo el mundo. Después de, no sé, 2 o 3 décadas, todo el mundo haciendo como reloj, una disciplina tan natural, tan buena, pero al unísono a cierta hora después de ir al trabajo, etcétera. En los últimos reportajes de la gente que hace en la plaza empezaron a bailar, empezaron a hacer otras cosas que no es tai chi. Y le preguntan, ¿y por qué no todo el mundo hace tai chi en las plazas tan lindo? Todos esos chinos, millones a la vez, están haciendo con ropa blanca al amanecer, con árboles, con todo. Es aburrido. Varios decían eso. Significa, está bien relajarse, pero tampoco hay que evitar el aburrimiento, que es el otro extremo. Si el estrés hace daño, Así es. pero hacer algo rutinario, repetitivo, aburrido, por lo más que sea bonito, parece que no hace buen resultado. Exactamente. Bueno, Exactamente. Es importante mantener una cuota de motivación para poder seguir construyendo nuestra vida. equilibradamente, es como decir el camino medio. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Otra Sí. pregunta importante. Cuando dice, a mí me gusta ser feliz, hago porque me conviene, me es grato, etcétera. ¿Cómo podemos separar si es del ego o es del ser? Porque el ego es el fruto de todo el programa sociogenético que heredamos de los padres, de la sociedad, etcétera. Y ese es ego, es la fachada, es ¿cómo se decir? El personaje, no es el actor, el alma, el cuarto chakra, algo adentro, el ser, las emociones profundas o sentimientos, es diferente. ¿Cómo se puede distinguir si lo que me da la gana a mi ego o lo que me nace como inspiración de mi ser, de mi corazón? ¿Cómo lo diferencias para hacer la organización? A ver, antes de contestar esa pregunta, voy a enchufar mi celular para que no nos quedemos sin energía, ¿ya? Así que dame un Ya, segundo. ya, ya. Porque problemas técnicos no queremos en esta conversación, ¿cierto? Así es, muy interesante. Entonces, Hay varias personas sintonizadas y dice feliz sí, escuchándote mientras déjame ver aquí. tramo a la Listo, Maitena. ya. Ujú. Sí. Ya. Ego versus ser. Como yo lo entiendo, eh, el ego, ¿qué es el ego? Ya. Aquí nos vamos a ir en la profunda. ¿Cómo yo entiendo el ego? El ego está en nuestra mente para protegernos. Entonces, cuando viene alguien y te dice, oh, llegamos a esto, inmediatamente uno dice, no, ¿por qué? Que el ego está para protegernos. El ser humano, según como yo lo veo, actúa en función de dos grandes caminos, el dolor o el placer. El placer trae más placer y el dolor trae precaución. Ujú. Entonces, cuando yo decido hacer algo, lo puedo hacer en función de ese placer, porque quiero más placer, o puedo hacerlo en función de que quiero evitar el dolor. Ujú. Si yo me estoy moviendo entre esas dos agujas o esos dos extremos, yo te puedo decir, estamos en ego. Ya, pero es que entonces, pucha, si yo quiero hacerlo por placer y no le hago daño a nadie, entonces no es nada malo. Sí, pero es que aquí no estamos
enjuiciando si es bueno o es malo. Simplemente estamos definiendo si es del ser o es del ego. ¿Cuándo es del ser? Cuando uno lo que busca es vivir la experiencia sin expectativas. Así es como lo veo yo. Jugar, explorar. Y es fácil identificarlo como cuando uno es un niño. Uno explora, juega, se divierte, no hay muchos juicios, no hay muchas creencias de por medio, uno va avanzando, va descubriendo, y en la medida que vamos descubriendo nos vamos encontrando con esto, ¿no? Con el placer, con el dolor, y vamos aprendiendo casi como desde lo conductual, qué nos gusta y qué no nos gusta. Y cómo la organización tendría que ver con esto, si lo relacionamos con esto que hablábamos hace un rato, de la organización para el sentir o por el sentir, en función del sentir y no de la productividad, entonces estamos mucho más centrados en el ser que en el ego. Así es. ¿No? Porque si yo estoy organizando para sentirme de cierta manera en función de una brújula que tiene que ver con mi expansión personal, que tiene que ver con mis deseos, que tiene que ver con mis sueños, que tiene que ver con mi existencia en el mundo, es distinto que si lo hago por la productividad, por una competencia, por lo que dice la sociedad, por lo que me exige mi familia, por lo que me exigen mis amigos. Entonces, ahí hay una distinción. Ahora, actuar en función del ego, desde donde yo lo estoy conversando aquí en este momento puntual, ¿cierto? No tiene nada de malo siempre y cuando no dañemos, siempre y cuando seamos ecológicos, ¿no? Ecológicos en el sentido que no le hacemos daño a otros y no nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Ese concepto a mí me gusta mucho porque sí, el ego forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro día a día, forma parte de nuestra exigencia, de nuestra existencia, y el ego está ahí para protegernos, Claro. para mostrarnos un camino. Entonces, tengo una amiga, una colega, la Pía, que ella dice algo muy bonito. Ella dice, tengamos un ego educado. No es que no tengamos un ego, tengamos un ego que está educado, un ego que nos ayuda, que realmente nos conduce hacia un lugar más bonito para nosotros mismos, más nutritivo para nosotros mismos. Y me gusta ese concepto de tener un ego educado y no necesariamente negar el ego, porque el ego no es algo malo. Claro, a nivel metafísico el ego es el yo inferior. Tenemos tres niveles del yo. Hay el yo inferior que son sensaciones, emociones, pensamientos adquiridos de la sociedad, de los padres, etcétera. Después tenemos el yo intermedio, que es la inteligencia emocional, el ser, los sentimientos más profundos. Normalmente son equilibrados y positivos. Y después tenemos el yo superior, que es nuestra esencia, más que del ser. Entonces la esencia, que es el actor, tiene que guiarse o iluminarse por la esencia para manejar al personaje, al yo inferior en la senda correcta. Pero cuando el yo inferior toma el mando sin consultar el yo intermedio, la parte de la inteligencia emocional, entonces ahí va a decir, me da la gana eso. ¿Y ese da la gana a quién? A la parte enfermiza del yo inferior, que lo llamamos normalmente ego. La palabra ego viene del latín, es el yo también, pero aquí toma connotación negativa hasta el punto que algunos fanáticos luchan contra el ego, quieren matar el ego, quieren cortar el ego para renacer de nuevo, y la metodología de luchar desgasta. Entonces hay que reemplazarla con perseverancia, con transformación, con todo eso. El ego no es malo. O el yo inferior es un mecanismo normal para protegernos, etcétera. Ahora cuando uno se muy autorreferente, yo y me da la gana, eso es la parte enfermiza, que se puede aceptar llamarla ego. También Claro, hay ego espiritual, hay otro tipo, es la parte enfermiza del yo, hablando en castellano, que distingue exactamente. entre ego y yo. Entonces ahí tiene que ser, me inspira, y no me da la gana.
da la gana es por el yo inferior. Así es, así es. También integrarlo, ¿no? Tú decías, Así la es, lucha nos cansa, así pero es. creo que integrarlo y conocerlo es bonito, porque así entonces Se transforma. formamos parte de, o sea, integramos a todos nuestros... Mi pareja siempre dice algo que a mí me da risa, que dice, en esta casa, yo y todos mis otros yo te amamos. Entonces, Eso. Somos muchos yoes. Ujú. efectivamente, claro, él integra a todos sus yo y todos me aman y todo mi yo, con todas mis otras yo también lo aman a él. Claro, porque somos varias personalidades, pero en vez de estar en la dispersión y en la parte patológica, hay que ir a la parte ecológica y profundizar y descubrir que sí tenemos otros yoes más superiores, como el yo, la Así inteligencia es, emocional, inteligencia espiritual y todo eso, y que tiene que hacer un equipo integral, no un equipo en la superficie para la productividad, sino para el bienestar. así es, Es importante. así es. Bien, estamos por llegar a la finalización de la conversa. Quería preguntarte algo que siempre pregunto al final. Hoy día hemos incluido pausa activa, que recién estoy incluyendo eso, todos los entrevistados. Es muy buena, es como hacer un corte comercial. También poner un poco de música. Algún día voy a hacerlo profesionalmente con ayuda técnica porque hay como jingles que se pone ahí para intermedio. Eh, ¿Cuál es tu opinión y consejo para estos tiempos de contingencia? Estamos desde el año antepasado con complicaciones a nivel mundial y a nivel local, también nacional, con problemas sociales, problemas de salud ahora, etcétera. Y hay mucha desconcertación y muy complicada la situación para mucha gente. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué podrías decir palabras positivas desde eh, tu profesión actual, organización y desde tu persona? Mira, eh, si solo puedo dar un consejo, yo diría, eh, seamos amorosos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy día hablamos harto de organización, también tocamos un tema súper importante respecto del estrés. Y son pocas las veces donde realmente nuestra vida corre peligro, ¿cierto? No es que estemos en la prehistoria enfrentándonos a mamut y elefantes y qué sé yo. Casi todos nuestros mamut y elefantes en la actualidad son mentales, son irreales, ¿cierto? Sin embargo, nos toca vivir una amenaza que no vemos. Es un virus. Es un virus que, más allá de la opinión que tengamos respecto a si es real o no es real, qué sé yo, independientemente de eso, es un virus que no vemos y que ha permanecido en el tiempo durante ya vamos a cumplir 1 año y medio con esta amenaza. Por lo tanto, realmente el ser humano se está viendo enfrentado a este estrés, que es un estrés real. Y el estrés ya sabemos que tiene el cortisol, o sea, eleva nuestro cortisol, eleva nuestra adrenalina, ¿cierto? Nos mantiene en alerta, pero eso también nos va desgastando y nos va intoxicando de estas hormonas. Podemos querer organizarnos, Dani, podemos querer hacerlas todas virtualmente, podemos querer realmente cumplir y hacer todo lo que no hicimos. Cuando recién partió la pandemia, cuando recién empezaron las cuarentenas, todo el mundo decía, voy a leerme todos los libros que no me leí, voy a hacer todos los ejercicios que no me hice, ahora voy a ver esto, voy a hacer esto. Bueno, resulta que entonces el peso del estrés nos empezó a pasar la cuenta. Y ahora que hay como una especie de déjà vu, ¿cierto? Donde empezamos una cuarentena de nuevo y donde además los olores, la temperatura nos evoca a lo que ya vivimos el año pasado, eso eleva nuestras hormonas del estrés y nos hace de alguna manera tomar decisiones
decisiones de autoexigencia. Ahora sí que lo voy a lograr, ahora sí que voy a leer, ahora sí que... Y mi consejo desde ese lugar, desde el cuidarnos del estrés y desde la organización, es que soltemos un poco, que seamos amorosos con nosotros mismos, que ojalá podamos preguntarnos varias veces al día cómo estamos, qué necesitamos, proveernos de eso que estamos necesitando amorosamente, porque es una de las mejores formas que tenemos de mantener nuestro sistema inmune fortalecido. Y eso es clave en esta como contingencia. Eso es desde la coach, desde la Pauli Coach. Y desde mi persona creo que es importante que así como miramos muchas veces todas las precauciones que son no, ¿cómo se dice? Que no son preventivas, sino que son ya cuando uno está enfermo. Mascarilla, lavarse las manos, no sé qué, bla, bla. Que también pongamos foco en las que son preventivas. En las preventivas, ¿desde qué lugar? Desde la alimentación, desde el ejercicio, desde tener vínculos sanos, de disfrutar más, de efectivamente conectarnos con esa parte del ego donde el placer trae más placer y tomar esas decisiones, de estar más alineados con lo que nos gusta, con lo que nos hace felices. Yo creo que mirarlo así también le baja el peso y alejarnos de las noticias, de las noticias de la televisión. Siento que eso nos contamina, está muy sesgado y no nos permite pensar, porque nos entrega todo ya armado, todo listo y todo con un componente de miedo alto. Eso lo dice la Pauli, no lo dice la coach, ¿no? Eso lo dice la Paulina Mansur en su casa, con su familia, con sus amigos, ¿no? Claro, y ese medio de comunicación es solo un punto de vista oficial, que cantan todas las partes, manejadas, manipuladas, etcétera. Entonces uno no tiene que estar enchufado, tiene que escuchar otros puntos de vista y ver otras cosas y después decidir en acción lo que quiere hacer durante ese tiempo. Así, Así es. así es. Muy bien, Así ¿alguna que palabra final para terminar, para sellar esa conversa muy interesante? Porque ya hemos hablado sobre tu persona, hemos hablado sobre tu tema, lo que manejas principalmente y no sé si te han entrevistado antes, cómo es el estilo normal de una entrevista. Normalmente, yo creo que no hay una normalidad, Dani. Como que ya, cada uno tiene su corazón puesto al servicio de la entrevista, ¿no? ya, Yo creo que mi palabra final es agradecimiento, porque primero siento que este espacio fue súper relajado, fue profundo, fue distinto de la convención como de las redes sociales, donde tiene que durar una cantidad de tiempo y donde, pucha, la cosa tiene que ser así o no. Siento que lo análogo o lo físico o lo poco tecnológico enriquece este espacio, enriquece tu programa. Mi admiración completa por lo que has construido en estos años, por tu programa, por tu empuje, porque la tecnología no te la gane. mm, Y por siempre estar aportando, Dani. Yo cuando te vi en la feria hace unos años atrás y cuando nos conocimos, siempre aportando, siempre con ganas de hacer cosas para las otras personas, siempre con ganas de que lo que haya que conversar le llegue a quien le tenga que llegar, confiando en el universo. Y esas cosas que, aunque nosotros no hemos conversado muy profundamente en otros espacios, han sido puntuales las veces que hemos compartido, son cosas que a mí me han quedado a lo largo de los años. Y ya vamos a cumplir 8 años desde que nos conocemos y yo las valoro muchísimo. Y este espacio no es muy distinto de eso. Yo termino muy nutrida de tus alcances, de tus precisiones, y del cariño con el que abriste este espacio para que conversáramos hoy día. Así que puro agradecimiento y cariño por ti. No tengo muchas más cosas que decir.
Más bien, gracias a ti por aceptarlo, por participar, por estar siempre positiva, siempre cuando te decía algo me dice ya, ya, porque algunas personas ponen alguna barrera que se puede, que no se puede, y el por qué tú positivo, siempre luz verde y eso es agradable, así se hace todo fluido, porque yo digo algo porque se necesita esto. Toda la información que me diste yo la utilicé inteligentemente para amenizar la entrevista. Y eso es importante. Parece que tengo ese don. Yo no soy periodista, pero me sale y con ese medio de comunicación que agradezco mucho, fluye conmigo ese tipo de entrevistas. Prácticamente la próxima semana tenemos un foro holístico, nuestro tercer capítulo, y vamos a hablar sobre la transformación eh, que va a pasar en el mundo. Eso se llama transición armónica. ¿Cómo vamos a cambiar? Porque aquí hay pugna entre 5G versus 5D. La tecnología, el transhumanismo versus el posthumanismo, versus la parte espiritual, quinta dimensión, etcétera. Y ahí vamos a hablarlo con varios invitados de alto perfil que pueden darnos, como la vez pasada hemos hablado sobre el paradigma holístico. Entonces, el próximo lunes a las 7 de la tarde, horario chileno, va a ser horario de invierno. Por si acaso, en Chile no hay problema, pero afuera, si están sintonizados, tienen que cambiar la hora, consultar. Hay diferencias. Entonces ahí vamos a hablarlo y en 2 semanas voy a tener entrevista con otra persona que va a hablar algo parecido a lo tuyo, gestión social, etcétera, proyectos sustentables, una persona que conocí en La Serena hace varios años y recién tenemos nuestro segundo o tercer contacto y se abrió y está muy entusiasmado. Eso va a ser Francisco Torrejón, que vive en Playa Los Choros, al lado de La Serena, donde se ven ballenas, Ah, delfines y todo eso. Muy interesante. Entonces ahí cada genial. 2 lunes una entrevista con alguien y cada 2 lunes vamos a hacer un foro holístico con un equipo que vamos a utilizar StreamYard a través de mi Facebook que tiene el mismo título, Magani Mahasa. Entonces los que quieren vernos, empiezo con Instagram también, pero en StreamYard se ven las 5 o 6 personas que estamos haciendo esa entrevista y debatiendo sobre todo eso con pausa saludable, con todo lo que estamos aplicando. Sí, Me encanta, Dani. Es muy bonito el proyecto que estás construyendo. gracias y invitamos, Felicitaciones por eso. ya, gracias y invitamos al público a sintonizarse con el mismo canal Magani Mahasa durante la semana. Mañana y pasado voy a tener cápsulas introductorias abiertas por Instagram y Facebook, la primera media hora de cada taller. Los martes yoga holístico de 4 a 4 y media y tai chi holístico de 7 a 7 y media. En los días miércoles de 4 a 4 y media salud holística para convalecientes, adultos mayores, terapeutas, etcétera. Y a las 7 de la tarde danza holística, los que quieren disfrutarla con ritmo, con melodía, con algo, con todo mi bagaje de biodanza, de danzas de Osho, de contacto e improvisación, psicodanza integrativa, danza terapia, hay tantos elementos alternativos muy interesantes. Al menos por curiosidad pueden saber, ahora si quieren inscribirse en algún taller, hay otra plataforma para guiarlos a ellos. Bien, Genial, me encanta. bien. Gracias, Dani. Gracias Gracias a por este ti. espacio, gracias a todos quienes se conectaron. Hubo personas que estuvieron conectadas todo el rato, una hora Sí, y media. sí, 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 sí. Muchas gracias Y queda por grabado, confiar así en mi trabajo. si quieren verlo, entonces ahí está en el IGTV. Bien, muchas gracias Perfecto. y bendiciones. Muchas Terminamos, gracias, Dani. ya, Que estés muy terminamos, bien. ya. Hasta luego, terminamos con la música y cerramos. Música árabe. Así es. Ah, por si acaso, los que quieren ver las grabaciones, yo subo a mi canal nuevo de YouTube. Se llama Armon
-321. Ahí están todos los videos grabados de las entrevistas. Ah, genial. Sí, Súper. ya, Listo. ya. Bien, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, horario chileno, para la introducción teórica de nuestro taller de yoga holístico y a las 7 de la tarde lo mismo para el tai chi holístico. Los siguientes 90 minutos van a ser para los inscritos en estos talleres de yoga pasivo mañana y tai chi pasivo pasado mañana. Nos vemos.